Marx, que lo ayudó mucho en muchas cosas y con el cual escribió también muchos escritos, siendo el manifiesto uno de ellos, ¿sí? Bien. Bueno, como les decía, entonces vamos a trabajar del manifiesto comunista, el capítulo 1, ¿sí? Que se llama Burgueses y Proletarios. En ese capítulo, los autores van a presentar la dinámica que ellos ven de ambas clases sociales, de los burgueses y de los proletarios, ¿sí? Y van a dar su forma de ver de qué es lo que generó cada clase social en el que vamos a tratar, ¿sí? Y qué puede pasar a futuro, ¿sí? Bien, ahí les voy a compartir las filminas, que seguramente en un rato me van a preguntar cuándo las sube, y les digo, después de la clase las subo, ya estas quedan así, no van a cambiarse. A ver, denme un segundo. Una pestaña. Bueno. ¿Ahí ven las filminas? Sí, profe. Buenísimo. Bien, ¿hasta acá me siguen más o menos entonces? Uy, se corrió todo. Bueno, esto no estaba así. Bien. ¿Qué les iba a decir? Bueno, arranco con unos comentarios generales sobre el manifiesto, ¿sí? El manifiesto comunista, como les decía, en su momento, cuando fue escrito, no tuvo mucha relevancia, ¿sí? O sea, fue un documento político, digamos, del Partido Comunista en el siglo XIX, que los autores lo escribieron a pedido del Partido Comunista y que lo publicaron, fue leído, digamos, pero pasó como un documento más. El manifiesto comunista, digamos, adquiere una relevancia inaudita, ¿sí? En el sentido de que el manifiesto, no lo dije, aprovecho ahora, es un documento que se estudia en muchísimos lugares, en universidades, en agrupaciones políticas, ya sean de izquierda, de derecha. El manifiesto es como muchos historiadores dicen, un documento político universal porque es estudiado y leído por muchísimas posiciones políticas, y no es privilegio de nadie. Y lo que dice Eric Hobsbawm, el historiador que les comentaba hace un ratito, es que el manifiesto comunista se transformó en un documento político universal, es decir, algo que en cierta forma alguien escuchó de algún lado o de algún modo se conoce, ya que pasó a ser el instrumento, dice, de formación y discusión teórica de los militantes comunistas, preocupados por cuestiones teóricas, pero también porque los movimientos de masa de la Tercera Internacional, que era una agrupación comunista, empezaron a tomarlo como un documento oficial, y a su vez porque el Estado soviético, luego de la Revolución de Octubre en 1917, lo tomó como un documento oficial en el cual se tenía que educar la población, ¿sí? O sea, tenían que conocerlo como un documento oficial. Esas son una de las razones principales, ¿sí? De por qué se lo ha leído tanto, ¿sí? Porque fue el documento, digamos, que apoyó una de las últimas revoluciones sociales del siglo XX, que fue la Revolución de Octubre y la Revolución Rusa. No nos vamos a meter tanto con eso, solo se los comento para que entiendan de que es un texto que en la historia del siglo XX y del siglo XIX no pasó desapercibido, tuvo un montón de implicancias sociales, por así decirlo, en la discusión política, en el intercambio, etcétera, etcétera. Bien, y como les decía hace un rato, este autor Hobsbawm, Eric Hobsbawm, el historiador, dice que el manifiesto comunista es una fase del pensamiento marxista. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía hace un rato, ¿sí? Que se tiene que entender el manifiesto no como el pensamiento acabado de Marx, sino como una fase, un momento de las ideas que tuvo el autor, ¿sí? No es todo lo que pensó, ni acá está sus ideas últimas, por así decirlo. Más allá de que en estos puntos el texto no tenga la actualidad de origen, los autores optaron por aprobar su reimpresión. Para ellos,
seguía siendo una exposición fundamental del análisis que distinguía su comunismo de todos los demás proyectos de creación de una sociedad mejor. En esencia, este análisis era histórico, es decir, el análisis que hace Marx y Engels en el Manifiesto Comunista es un análisis histórico, como vamos a ver. Y es lo que veíamos en la clase pasada cuando decíamos que las teorías del conflicto, y en particular la teoría de Marx, es una teoría histórica, es decir, no conciben a la sociedad como una entidad natural, sino que la explican a través de los procesos históricos. Cuando nosotros hablábamos en la clase pasada del enfoque funcionalista, habíamos visto que para esos intelectuales la sociedad aparecía como algo natural dado. Si no se preguntaban qué pasó antes y por qué la sociedad llegó a ser lo que es hoy. Bueno, para estos autores hay que explicar qué es lo que pasó para que las cosas lleguen a ser como son hoy. Su núcleo central era la demostración del desarrollo histórico de las sociedades y de forma específica de la sociedad burguesa, que había reemplazado a sus predecesoras, había revolucionado el mundo y, a su vez, había creado necesariamente las condiciones para su inevitable sustitución. Lo que dice Hobsbawm es que para los autores del manifiesto, para los autores del manifiesto, las ideas que vertían acá permitían entender que las sociedades tienen un desarrollo histórico y que la forma particular que van a tratar la sociedad burguesa era una sociedad histórica, es decir, un producto de la historia que había reemplazado a la sociedad precedente, que era la sociedad feudal. Pero lo que van a decir en su texto, más allá de mostrar el carácter histórico y contingente de la sociedad feudal, es que esa sociedad, la sociedad burguesa, perdón, es que la sociedad burguesa... Uy, se me corrió. ¿Se le salió la filmina, puede ser? No. A mí se me cambió todo, perdón. Sí, sí, profe, se lo veo a usted nada más. Ah, bien, no sé qué pasó, no toqué nada y, a ver, dame un segundo que lo vuelvo a compartir. A ver, ahí le figura de nuevo. Sí, ahí está presentando. Perfecto. Bien. ¿Dónde estábamos? Acá. Y lo que van a decir los autores es que la sociedad burguesa genera las condiciones de su sustitución. Es decir, la sociedad burguesa tiene dentro de sí contradicciones que van a llevar a su reemplazo por otro modelo de sociedad, ¿sí? Esta es una de las tesis que ahora vamos a desarrollar en un rato y va a ser una de las grandes cosas que se le cuestiona a lo que se dice adentro del manifiesto. Muchos autores van a decir, ahí erró completamente en la predicción, ahí erraron completamente la predicción, y uno, parado hoy, 170, 180 años después de la publicación del manifiesto, podría decir, bueno, sí, erraron el tiro, la verdad que por ahora no pasó. Si uno es demasiado creyente, digamos, y quiere creer en que no se equivocaron, puede decir, bueno, no dijeron cuándo va a pasar, cuándo la sociedad burguesa, cuándo la sociedad capitalista va a suceder a otra. Pero bueno, pasaron 180 años y eso no pasó, van a decir muchos autores, podemos considerar que ahí se equivocaron. Y esa es una crítica que a Marx se le suele hacer mucho y se suele dar el entendimiento de que con eso todo lo que dijeron resulta falso. Yo creo que eso es un gran error, ¿sí? Es cierto que por ahora la sociedad capitalista, digamos, no perimió, en todo lo contrario, subsiste y no parece que vaya a ser reemplazada por otra en el mediano ni en el corto plazo, ¿no? Nadie sabe en el largo plazo qué pasará, pero bueno, lo que se les achaca es eso. Sin embargo, yo creo que ahí no está tanto el interés que tiene la lectura del manifiesto, y es lo que vamos a tratar de ver ahora, sino en ver en todo lo que acierta, ¿sí? En todo lo que los autores dicen ya en 1850, 1848, 1843, y todo lo que dicen de eso que hoy persiste, ¿sí? Es decir, dijeron cosas que pasados 180 años, si bien no se manifiestan de ese modo, siguen latentes como tendencias claras de la sociedad. Y es por eso que, pese a tantos años, la teoría de Marx, para muchos pensadores, para muchos intelectuales, para muchos cientistas sociales, sigue teniendo una vigencia, nuevamente, no tal cual la plantearon, pero sí en sus condiciones básicas de entendimiento de la sociedad. Toda la teoría social contemporánea, los sociólogos contemporáneos que se definen dentro del espectro de las teorías del conflicto y la teoría de Marx en particular, entienden
de que el marxismo, así como fue formulado en la teoría de Marx, no persiste, pero es innegable que las coordenadas para entender la sociedad que dieron los autores aún siguen vigentes y pueden explicar muchas de las dinámicas sociales si uno las adecua a lo contemporáneo, ¿sí? Y bueno, esa es una de las formas en las cuales y por las cuales aún el marxismo no deja de ser tenido en cuenta por muchos estudiosos de la sociedad, ¿sí? Bien. Acá. Esta ya habíamos dicho, sí. Bueno, acá ya nos metemos más a ver, espérenme si me adelanto un poco en las filminas. A ver. Sí, ya arrancamos esto. Bien. Acomodo un poco, pues cuando la reemplacé a la filmina se me corrió toda. Bien. Bueno, a ver, vamos a... Acá, a partir de esta filmina ya entramos, digamos, a el contenido de el Manifiesto Comunista del capítulo 1, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen más o menos con lo que vamos diciendo? Más o menos, un poco, nada. Si alguien quiere agregar algo, alguien conoce algo que quiera decir, bienvenido sea, ¿sí? Si hablo yo constantemente solo me voy a aburrir. La idea es que participen ustedes también. ¿No tienen nada para decir por ahora? Bien, bueno, seguimos. ¿Qué les iba a decir? A ver, el capítulo este que les había dicho se llama Burgueses y Proletarios, ¿sí? ¿Qué entienden por burguesía ustedes? ¿Y qué entienden por proletario? ¿Qué se les ocurre? Digan lo que a ustedes les parezca, estamos poniendo saberes en común. Los burgueses serían la clase trabajadora, por decirlo de alguna manera, y los proletarios serían como la clase alta. Te diría que es exactamente al revés, compañera. Es no, al revés. Al revés. Algo de eso era. Va por ahí. Exacto. Algo era. Bien. Pero ahí. Bien. ¿Alguien más quiere opinar o comentar algo? Bueno, a ver, seguimos. Lo que van a decir los autores, recuerden que habíamos hablado en la clase pasada, en el enfoque, en la teoría de clases que los autores tienen, habíamos comentado, mejor dicho, que ellos veían que clases sociales y una división de clases hubo siempre en la historia, ¿sí? No es que la sociedad burguesa, la sociedad capitalista, es la única sociedad de clases. Clases hubieron siempre, dicen los autores, ¿sí? La particularidad de la sociedad burguesa respecto a otras es cómo aparecen las clases, mejor dicho, la particularidad de la sociedad burguesa es cuáles son las clases fundamentales, ¿sí? Habíamos visto que cada sociedad tiene sus clases fundamentales. ¿Cuáles son las clases fundamentales en la sociedad capitalista? ¿Y qué es lo que hacen cada una de esas clases en la sociedad burguesa? ¿Sí? Bueno, lo que van a decir los autores es que en las primitivas épocas históricas ya había una división jerárquica de la sociedad, una escala gradual de condiciones sociales, ¿sí? En la antigua Roma, por ejemplo, se ve la sociedad dividida en patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. Esas son las clases, digamos, que estaban en ese periodo histórico. En la Edad Media, van a decir, están las figuras de los señores, los vasallos, los maestros, los compañeros y los siervos, que eran los distintos estamentos de la sociedad medieval, ¿sí? Ahí también había ya una separación en clases. Y lo propio de la sociedad burguesa, van a decir, es la existencia de dos clases antagónicas, que son los burgueses y los proletarios. No quiere decir esto que en la sociedad burguesa solo existan burgueses y proletarios, ¿sí? Generalmente en cada sociedad suelen haber resabios de las clases de los periodos anteriores, pero también clases intermedias entre las clases fundamentales. Lo que van a decir estos autores es que las clases fundamentales son las que agrupan a la mayoría de la sociedad y son las protagonistas del periodo, ¿sí? Esas clases son las que, en cierta forma, mueven a la sociedad. ¿Qué tal, Florencia?
Bien. Estas clases son las que mueven a la sociedad en términos del conflicto, ¿sí? Recuerden que estamos dentro de una teoría del conflicto y habíamos dicho que en las teorías del conflicto es el conflicto el catalizador, lo que mueve al cambio a la sociedad, ¿sí? Mientras que habíamos visto que las teorías del consenso sostenían que los valores eran lo que articulaba a la sociedad y el conflicto era algo tratado como una enfermedad, algo anómalo, estos autores van a decir el conflicto es consustancial a la sociedad y es lo que mueve a que las sociedades cambien, ¿sí? Y algo que va a quedar en claro cuando lean el Manifiesto Comunista del capítulo 1 es cómo los autores muestran los cambios que hay en la sociedad, en la sociedad burguesa, en el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad moderna, a partir justamente de todos estos conflictos que tuvo la burguesía como actor social, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá me siguen? Recuerden, si hay algo que no, una idea que no queda en claro, frénenme. Proletario era la clase más baja, no tenían posesiones y solo podían aportar hijos para engrosar los ejércitos del imperio. Claro, esa es la definición del proletariado romano, ¿sí? Valeria puso una definición ahí de proletario que está buena. No es el sentido que Marx le atribuye al proletariado, pero está cercano, ¿sí? Así como dice Valeria, es como se entendía el proletario en la sociedad romana. Marx va a tomar esa idea, pero en la sociedad burguesa el proletario va a tener otras características. Ahora, en unos minutitos, ponemos un video que trata justamente eso que dijo la compañera. Bien. Bueno. La sociedad burguesa, dicen los autores, tiene la particularidad de que se da o empieza a emerger, digamos, la burguesía como un actor importante cuando se descubre América, en el mundo, cuando América es, digamos, conquistada por Europa, empieza a haber una aceleración de la producción manufacturera, ¿sí? La circunnavegación de África, dicen, le dieron un naciente campo de actividad. ¿Qué significó para la burguesía, van a decir Marx y Engels, el descubrimiento descubrimiento entre comillas, ¿no? O sea, es algo que ya lo sabemos, no fue un descubrimiento de que lo encontraron, sino que fue un proceso de colonización. Lo que van a decir, les dio a la burguesía un nuevo mercado, un lugar donde colocar mercancías, ¿sí? Y lo que hacen los burgueses es producir. Bueno, con el descubrimiento, entre comillas, de América, aparece un nuevo mercado, a la par que con la circunnavegación de África y con el contacto con China, van a decir, aparecen nuevos mercados que empiezan a establecer una relación ya global en el mundo y lo que empieza a acelerar la producción. Mercados de la India y de la China, la colonización de América, el comercio colonial, la multiplicación de medios de cambio y de mercancías, dieron un impulso importante al comercio, dicen, a la navegación, a la industria, etc., provocando un desarrollo rápido al elemento revolucionario de la sociedad feudal en decadencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con la aparición de nuevos mercados, la burguesía, como actor social en la época feudal, empieza a ganar un papel más importante porque antes los mercados, ¿sí? Lo que la burguesía podía producir y colocar como mercancías en los circuitos de circulación de los productos, estaba limitado por los territorios de los reyes y por los mercados que tenían a la mano. Cuando aparece América, se les abre cuando descubren, colonizan América, se les abre un mercado nuevo que los lleva a producir mucho más de lo que producían. Pero eso les empieza a plantear problemas con los límites que le ponían los reyes, ¿sí? Acá aparece un conflicto, ¿ven? Entre los intereses productivos de la burguesía y los reyes que limitaban esa producción. ¿Se entiende este conflicto? A la burguesía, los reyes, que en un momento no les eran tan problemáticos, les empiezan a hacer un límite a su capacidad de expansión. Y esto es lo que Marx y Engels van a decir un conflicto entre las relaciones de producción, ¿sí? Y los medios de producción. Es decir, las relaciones de producción serían, por ejemplo, las leyes y las formas en las que los reyes le imponían el control a la burguesía para que comercie. Y los medios de producción serían todas las herramientas, todas las innovaciones técnicas que la burguesía tenía para producir, ¿sí? Junto a los trabajadores. Y lo que empieza a ver los autores es que esas relaciones de producción con los medios de producción comienzan a tensionarse porque
la burguesía tiene unas necesidades en las que los reyes feudales empiezan a oficiar como un tapón, ¿sí? Entonces aparece un conflicto, la burguesía empieza a decir, che, el rey ya no me sirve más, se tiene que ir, tenemos que cambiar la sociedad, tiene que haber un mercado libre. Tengan en claro, y esta es una de las cosas que van a mostrar los autores, que no estamos hablando de sociedades con mercados libres. Hoy, entre comillas, decimos que tenemos sociedades con mercados y que el mercado en cierta forma es relativamente libre a pesar de que está el Estado. En este momento, el rey no permitía ese desarrollo que hoy tienen los mercados, ¿sí? Porque le ponía muchos límites. Bueno, entonces la burguesía empieza a tener ese conflicto y va a ejercer presiones políticas para intentar sacarse ese elemento de encima, es decir, sacarse al rey de encima, a la estructura feudal, van a decir los autores. Y ahí vayan viendo cómo uno de los conflictos empieza a ser el dinamizador del cambio en la sociedad. Bien, ante estos cambios, la antigua manera de producir no podía satisfacer las necesidades crecientes con la apertura de nuevos mercados. La pequeña burguesía industrial suplanta a los gremios, se pasa a la división del trabajo en el seno mismo del taller. Lo que dicen los autores es que con la aparición de estos nuevos mercados, no solo el rey empieza a ser un límite, sino que las formas de trabajar y de producir en la sociedad feudal comienzan a ser un límite, ¿sí? La manufactura en la Edad Medieval era de que la burguesía le daba a los trabajadores los elementos, por ejemplo, hacían pilchas, digamos, vestimenta, muy distinta como se hace hoy, y les daban los telares y la tela para que la trabajen en su casa, ¿sí? Que la manufactura, tomá, le dicen, llevala a tu casa, tráeme 50 abrigos, 50 suéter, no me acuerdo cómo era tenían un nombre particular, las camisonas que hacían para vender, no me acuerdo el nombre, pero bueno, le dicen, haceme 50 camisas, digamos. Y el trabajador se llevaba los medios a su casa, hacía las 50 y se las traía. Pero en un momento el burgués empieza a necesitar 5.000, no 50. Y dándole los medios de producción para que se los lleve a su casa, no lograba ese número, digamos, de demanda que tenía, y lo que hace es abolir esa forma de trabajo. Ya no le da los medios al trabajador para que trabaje en su casa, sino que instaura lo que hoy conocemos como la fábrica moderna, es decir, comienzan a desplazar la manufactura doméstica a los trabajos en un taller organizado, ¿sí? Antes que la industria aparece el taller, y fíjense como otro conflicto que pasa a ser el límite que impone una forma de trabajo, van a decir los autores, lo cambian por medio de alterar las formas de trabajo, ¿sí? Ya se pasa de la manufactura doméstica al taller, en la que ya no está el trabajador en su casa, sino que hay varios trabajadores juntos en un mismo lugar, produciendo con una división del trabajo distinta las manufacturas que antes se hacían en la casa. En la casa uno hacía toda la camisa, hacía 50 camisas. Ahora en el taller yo le voy a poner los botones, Valeria le va a acomodar el cuello a la camisa, Milagros le va a cortar la tela, y otra compañera va a coser y otro compañero va a mojar las telas. ¿Sí? O sea, vamos a tener toda una división del trabajo en la cual nos dividimos partes del trabajo para hacer la manufactura. Parecido a una producción. Claro, eso mismo, o sea, empieza, pero mucho más precario, ¿sí? La producción en serie ya sería más propio de la fase industrial, y acá estamos pasando de la manufactura doméstica al trabajo en un taller, ¿sí? Antes que la industria, digamos, está la manufactura doméstica, el taller, van a decir los autores, y después, cuando el taller empieza a ser un límite, viene la transformación en la industria, lo que hoy conocemos como la industria. Vayan viendo cómo el conflicto en la sociedad, las necesidades de la burguesía, van dinamizando un montón de cambios, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿esto qué sería? ¿Como la evolución de trabajo? ¿De qué? Yo porque me metí tarde, ¿no? Sí. Esto los autores van diciendo es cómo la burguesía va haciendo estallar desde adentro, obrando como burgués, es decir, obrando como la clase capitalista, cómo hace estallar desde adentro las relaciones sociales que tenía la sociedad feudal, ¿sí? A partir de sentir los límites que tenía esa sociedad, ¿sí? Y con las nuevas demandas que la burguesía va teniendo para realizar el circuito de las mercancías, va haciendo cambios totales desde adentro en la sociedad, es decir, las estructuras de la sociedad
las estructuras laborales que habían tenido durante mucho tiempo una forma concreta de ser, empiezan a cambiar muy rápido, ¿sí? Con esto lo que los autores nos van dando a entender que las sociedades que tenemos hoy, que son las que hoy nosotros tenemos, se configuraron históricamente a partir de estas demandas. ¿Sí? El hecho de que, por ejemplo, hoy vayamos a trabajar en una fábrica tiene que ver con todas estas cuestiones que los autores están explicando, ¿sí? Disculpe, profe, ¿puede cerrar la recuperación de documentos? No sé a qué se... Ah, perdón. Bien, bien. ¿Ahí? ¿Ahí ven mejor? Igual la voy a subir, ¿eh? Yo les prometí que las iba a subir y después se las subo, pero avísenme cualquier cosa. Bien. Bueno. Del oficio a la manufactura y de la manufactura a la gran industria, introducción de la tecnología. Después del taller, ¿sí? Viene lo que le comentaba Karina, que ahí sí pasamos a la industria. Cuando el taller comienza a mostrarse como un límite, digamos, es cuando viene la industria, ¿sí? Cuando los autores van a decir la burguesía dinamizó el advenimiento de la industria. Desarrollo de la gran industria aunado al mercado universal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se anexa a la estructura de circulación de mercancías, los nuevos mercados que eran Asia, América y África, tengan en cuenta que estamos desde un punto de vista europeo, ¿sí? Estamos viendo la producción desde el punto de vista de que en su momento Europa estaba contenida dentro de sí misma. Pero en un momento aparece a través de los procesos de colonización el mercado de América. ¿Qué pasó? No sé qué puede. Aparece América, Asia y África, ¿sí? Bueno, cuando aparece eso, que sería ya el mercado universal, cuando todo el globo está conectado, dice, es cuando se desarrolla la gran industria. ¿Por qué se desarrolla la gran industria? Bueno, porque hay que abastecer todos esos nuevos mercados y el medio que podría garantizar esa cantidad expansiva de mercancías es la industria moderna. Hay más demanda, dice Karina, sí, exacto. Hay una demanda mayor, digamos, que la burguesía tiene que realizar de algún modo, y la división del trabajo va llevando a el desarrollo de la industria moderna, ¿sí? Y eso, vamos a ir viendo en unas filminas más adelante, van provocando un montón de cambios en la sociedad, ¿sí? Bien. Claro, va dando paso poco a poco cada división del trabajo a la producción en la industria, a la producción en masa. Todavía no estamos en la producción en masa, que sería ya más entrado del siglo XX, digamos, pero estamos camino hacia ahí, van a decir los autores, ¿sí? A la producción industrial. Bien. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. Se me desacomodó toda la filmina. Bien. Bueno. Lo que van a decir los autores, ¿sí? Es que con el establecimiento de la gran industria y el establecimiento del mercado mundial, la burguesía se apodera del poder político con exclusión de otras clases en el Estado representativo moderno. ¿Qué quiere decir esto? Que la burguesía, una vez que establece la gran industria, van a decir los autores, se hacen a la vez del poder político. ¿Qué quiere decir? Que el rey, ¿sí? La figura del rey en el pasaje de la sociedad feudal pierde relevancia porque queda como un cascarón vacío. Son los burgueses los que pasan a controlar el Estado moderno. ¿Cómo lo pasan a controlar? Limitando, entre otras tantas razones, la figura del rey, ¿sí? El rey ya no va a tener el poder monárquico que tenía antes, y aparecen la consolidación de los estados nacionales modernos como los conocemos hoy, gobernados por una burocracia política que ya no es responder las demandas del rey, sino que es, en cierta forma, interpretar, canalizar demandas de la sociedad, ¿sí? Lo que van a decir los autores en un principio van a ser bastante críticos en este sentido de que la burguesía como clase se apodera del control político, en el sentido de que las decisiones que van a tomar o que va a tomar el Estado va a estar muy en consonancia con los intereses de esta clase y no tanto de otras clases, ¿sí? Pero bueno, ya acá vamos viendo cómo el desarrollo de la industria y las distintas revoluciones, como la Revolución Francesa, transforman completamente la sociedad, en el sentido de que, por ejemplo, la estructura feudal ya comienza a quedar completamente perimida. Ya el rey es una figura sin poder o con mucho menos poder que el que tenía antes, ¿sí? Claro,
cuando termina la monarquía para dar comienzo a la división de poderes. Exacto. Es como lo está comentando Karina, es un proceso, digamos, no es que de un día al otro esto se rompe, pero no deja de ser claro que los reyes que empiezan a perder poder y empiezan a aparecer en Alemania, Inglaterra, Francia, en los países más avanzados de Europa, divisiones de poder en la que si al rey le queda algo de poder, ya no es todo el poder monárquico, sino que es una fracción del poder, y que otras instancias de poder comienzan a disputarle esas decisiones y a poder establecer otras relaciones en la sociedad, ¿sí? Vayan viendo cómo estamos de a poco pasando del modelo feudal a las sociedades que somos hoy, en cierta forma, ¿sí? Bien. La burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, se apodera finalmente del poder político, que es esto que decíamos. Bien, ¿y qué es lo que van a decir los autores en el texto? Bueno, van a señalar una serie de cambios a nivel total en la estructura social, ¿sí? Me atraganté, perdón. Tomé mal el mate. Bueno. Bien. Van a decir que cambian las relaciones feudales, cambios en la esfera de la religión. Oh, me dejó seco. Y lo que van a decir es que cambian también las libertades sociales. Ahora vamos a detallar algunos de los cambios y vamos a leer. ¿Qué me decían? Perdón. Profe, vaya a tomar agua. No, está bien. Me atraganté con la mitad. Frío ese mate igual. Sí, es verdad, se me enfría. Bien. Cambios en las libertades sociales, cambios en las formas de explotación. Ahora nos vamos a meter a describir algunos de estos cambios. Cambios en las profesiones, cambios en las ideas admitidas, cambios en las relaciones familiares, cambios en la escala de la producción, que ya estuvimos hablando, cambios continuos en los modos de producción, que también estuvimos hablando. Profe, ¿estos tipos de cambios y de creaciones son los que se viven más hoy en la actualidad? ¿Cómo? Perdón, ¿repetime? Sí, que estos tipos de cambios y tipos de creaciones que son los Sí. que vivimos hoy más en la actualidad. En cierta forma, sí. Estos autores tengan en cuenta que están hablando de estos cambios en el sentido del pasaje de la sociedad feudal a la sociedad moderna, ¿sí? Y por eso están entendiendo mitad del siglo XIX, o sea, todo el periodo que es, digamos, del siglo XVI a mitad del siglo XIX, o sea, del 1700, si tuviéramos que poner una fecha más o menos, a el 1850, ¿sí? Digamos que nuestras sociedades están un poco lejos de esto, pero sí, en cierta forma, muchas de las raíces que Marx y Engels ven en el pasaje de esta sociedad siguen estando presentes hoy en nuestras sociedades, y ahora vamos a hablar un poco de eso, y es por eso que muchos autores siguen diciendo, por más que se hayan equivocado en algunos elementos de su análisis, por más que haya pasado casi 200 años, algunas de las cosas que vieron siguen teniendo presencia, ¿sí? Ahora vamos a ir con eso. ¿Qué quiere decir con los cambios en las relaciones familiares? Ahora mencionamos algunos de esos cambios. Bien. Cambios continuos en los modos de producción, carácter cosmopolita de la producción de todos los países, deslocación de la producción nacional, creación de nuevas necesidades, creación de centros urbanos, concentración de la población, concentración y centralización de la propiedad, los medios de producción y centralización política. Dispersión de las provincias independientes que pasan a estar bajo un solo gobierno central. Bien, vamos a meternos a ver. Bueno, cambios en las relaciones feudales, eso implica casi todo lo que estuvimos hablando, y los autores lo que van a ir mostrando, ahora escojo algún fragmento para leerles, pero lo que van a decir, por ejemplo, es que cambia la investidura del rey, como decíamos, pero todas las relaciones sociales que estaban implicadas en el modelo feudal de sociedad dan paso a nuevas relaciones. Y ahí viene lo que preguntaba Karina también, que son los cambios familiares que van a decir. La sociedad feudal se organizaba a partir de la división de poderes entre el rey, el clero, digamos, y el resto de la sociedad que tenía que acatar esas demandas del rey, digamos, ¿no? Y en ese sentido, habían relaciones sociales en el sentido de que, por ejemplo, dentro del territorio del feudo,
las personas que vivían ahí tenían garantizada la protección, o sea, ser vasallo del rey, ser una parte de esa comunidad que integraba al rey, te significaba que el rey te iba a proteger contra amenazas externas de ejércitos de otros feudos, ¿sí? Del pillaje de bandidos por fuera de la sociedad. El rey te garantizaba que si vos trabajabas dentro de su sociedad, él te iba a proteger, ¿sí? Y que en ese sentido vos tenías una función clara que era la de producir para cumplir con el tributo del rey. Al rey no le preocupaba cuánto producía. Si, por ejemplo, vos eras campesino y extraías maíz y sacabas 5.000 choclos, digamos, a él no le importaba si sacabas 5.000, 4.000 o 100. A él le importaba que la cuota que vos le tenías que dar, su impuesto, lo tuvieras cuando él lo fuera a buscar, ¿sí? Vos después hacías lo que querías, entre comillas, ¿no? Si no le gustaba algo, por ahí te mandaba a cortar la cabeza. Pero bueno, en general, la relación era esa. Y esas relaciones implicaban, por ejemplo, que las personas tenían una parcela de la tierra que era suya, entre comillas, digamos, para trabajarla, y que podían trabajarla cuanto quisieran, siempre y cuando cumplieran con el tributo. Esa era una de las formas, digamos, de explotación que tenía el feudo para con sus vasallos, ¿sí? Esas relaciones van a cambiar completamente, dicen los autores, con el pasaje a la sociedad burguesa. Ya ninguna persona, fíjense que la sociedad burguesa viene de la mano de la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa instaura 3 valores clásicos. ¿Cuáles son esos 3 valores clásicos de la Revolución Francesa? Estoy seguro que los deben conocer. Díganlos, por favor. ¿Cuáles son los 3 valores que se suele decir que son fundamentales en la Revolución Francesa? Historia un 0, profe. Está bien, no pasa nada. Libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? ¿Les suenan? ¿Los han escuchado? Bien. Esos 3 valores son fundamentales de la Revolución Francesa, y libertad, ¿sí? Libertad quiere decir que todos estamos, sí, pero no por la burguesía. Ahí se acordó Valeria. Libertad, dijimos fraternidad, y me olvidé cuál era el tercero que dije, lo dije recién. Bueno, ahora se me va a volver. Libertad, igualdad y fraternidad. Igualdad y fraternidad. Libertad va a decir la Revolución Francesa respecto justamente a los edictos del rey y a cualquier forma de control externo. Todos vamos a ser libres, dice la Revolución Francesa. ¿Libres de qué? Libres de las relaciones sociales pasadas. Ahora somos libres de hacernos a nosotros mismos como nosotros querramos. Si yo quiero ser pintor hoy, si yo quiero ser, no sé, cosechador mañana, si yo quiero ser pescador al otro día, en teoría puedo hacerlo porque no le debo nada al rey, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Ese es uno de los cambios fundamentales que introduce la sociedad burguesa, va a decir Marx, la libertad. Pero algo que vamos a ver luego, esa libertad, que ya lo vimos en clases anteriores, esa libertad que nos trae la revolución burguesa, las revoluciones burguesas, la sociedad burguesa, ¿es una libertad realizable y sostenible? ¿Somos realmente libres como la Revolución Francesa nos proponía? Esa es una sospecha que Marx va a levantar respecto a las proclamas de la Ilustración francesa, ¿sí? Y después va a decir, somos todos iguales. ¿Somos realmente iguales? Se van a preguntar Marx y Engels. Un nuevo individuo libre, libre en la sociedad burguesa, ¿es igual y tan libre como un burgués dueño de los medios de producción? Se van a preguntar. Bueno, quizás no sea tan así, quizás sean valores que son formales en algún punto y en la práctica no son tan reales, digamos, ¿sí? Esa es una de las críticas que van a establecer a estas ideas liberales estos autores, ¿sí? Bien. Bueno, ahí estábamos hablando un poco de los cambios en las relaciones feudales. Cambios en la esfera de la religión tiene que ver con que, por ejemplo, el clero era uno de los que justificaba el poder del rey, ¿sí? A través de la religión se sustentaba la creencia de que las leyes que tenía el rey eran leyes bajadas de Dios que la religión interpretaba y que le servían de fundamento legítimo al rey. Bueno, la religión, después de la Revolución Francesa, va a ser separada del Estado, ya no va a ser una cuestión pública, la religión en el sentido de un poder. Claro, leyes divinas, las leyes que supuestamente le daban legitimidad al rey para dominarnos, eran leyes que eran la palabra de Dios interpretada, ¿sí? Y que el rey era el vocero
Dios. Él era el encargado de hacer cumplir esas leyes. Claro, como dice Valeria. Así que bueno, esas cuestiones también cambian. Se separa a la iglesia del poder, digamos, y aparece el Estado-nación, el Estado como lo conocemos hoy, ¿sí? O como alguno de los elementos que conocemos hoy del Estado. No aparece tal como está hoy, pero sí comienza a verse esa separación en la sociedad en la cual la religión ya deja de tener ese peso determinante. Nunca va a dejar de ser un actor con poder, pero no va a tener el poder que tenía en la sociedad feudal. Cambios en las formas de explotación tiene que ver con esto que decíamos, ¿sí? Antes la explotación del rey era respecto a sus vasallos, era del modo en que comentamos recién. Y lo que va a aparecer en la sociedad burguesa, van a decir Marx y Engels, es una explotación distinta, más directa, brutal y descarnada, van a decir. ¿Por qué? Porque antes la explotación en el periodo feudal se daba bajo el ropaje, dicen, de justificaciones divinas, metafísicas, en el sentido de que el rey justificaba explotarlo al trabajador campesino a partir de decir que él en realidad no lo estaba explotando, sino que estaba haciendo valer la palabra de Dios. Entonces, bueno, el campesino decía, si Dios lo quiso así, es lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Y lo que van a decir es, bueno, esas formas de explotación dan lugar a una forma de explotación distinta. Explotación en la sociedad burguesa va a seguir habiendo, pero va a ser más descarnada en el sentido de que ya no va a tener ningún ropaje divino. La relación de explotación va a estar dada en la relación salarial, ¿sí? En la relación del trabajo asalariado. Y esa es una de las características fundantes de la sociedad moderna, de la sociedad burguesa, van a decir los autores. La sociedad salarial, que es un elemento de nuestra sociedad que continúa, hoy, digamos, en eso sí nuestras sociedades siguen siendo iguales, aparece en este periodo, y dice, es la forma de explotación por antonomasia de estas sociedades, la forma en la que somos libres, ¿sí?, para vender nuestra fuerza de trabajo al mercado, ¿sí? Y la explotación aparece en que tendremos que vender nuestra fuerza de trabajo para subsistir, ¿sí? No vamos a frenarnos acá con ese punto, pero entiendan, ¿sí?, que ese es un cambio muy concreto que los autores ven, y van a decir uno de los principales que ven en la sociedad burguesa, ¿sí? Bien. Bueno, cambios en la escala de producción. El de la aparición de la explotación a través de la contratación salarial, ¿sí? Ellos van a decir que es una de las características fundamentales de la sociedad burguesa. ¿Por qué? Porque al perimirse la figura del rey, ¿sí?, todos los trabajadores concebidos ahora como libres e iguales son una masa social libre en la sociedad que ya no tiene garantizado el sustento, porque ya no tiene una tierra que trabajar como les garantizaba el feudo, sino que ahora están libres en la calle de hacer lo que quieran, pero en realidad no pueden hacer lo que quieran, van a decir los autores, porque la libertad que tienen ahora se paga al precio de no tener en qué trabajar, porque ya no tienen propiedad. Antes el rey les daba la tierra para que trabajen, ahora están en la calle y las tierras no la tienen para trabajar, las tierras son de los burgueses, van a decir, y los trabajadores están obligados a vender su fuerza de trabajo para garantizarse el sustento. ¿Qué pasa? Van a decir, que consigan trabajo va a estar en función de que la burguesía tenga que realizar una actividad económica, es decir, que la economía esté en una fase de ascenso. Si, por ejemplo, los mercados a los cuales atienden los burgueses están saturados, no van a necesitar mano de obra, los trabajadores no van a tener trabajo, ¿y qué pasa con esos trabajadores? Van a engrosar las filas del lumpen proletariado, van a decir. El lumpen proletariado es la escala más baja del proletariado, son, digamos, como la escoria social despojada de todo, es lo que hoy llamaríamos indigencia. Son esos, digamos, trabajadores que no tienen dónde colocarse porque no hay trabajo para ellos y que engrosan lo que podríamos decir que es el ejército de reserva, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá por dónde vamos? Sí, profe. Bien. Y respecto a los cambios, a ver si encuentro un fragmento de los cambios en las relaciones familiares, pues está lleno de esas cuestiones que mencionan los autores.
Pero lo que van a decir de los cambios en las relaciones familiares es que con la introducción de las nuevas formas de trabajo, las relaciones familiares se alteran en el sentido de que se alteran las leyes de herencia, van a decir, las leyes, por ejemplo, que legislan el trabajo, que empiezan a legislar el trabajo, van a producir cambios también en cómo, por ejemplo, se regula el trabajo infantil, esas son novedades de la sociedad burguesa también, y cómo eso también va cambiando la estructura doméstica. Lo van a ver cuando lean el capítulo ahora no lo tengo acá localizado, si lo encuentro les leo. Pero vamos a avanzar un poquito con los demás puntos. A ver, ¿dónde estamos? Bien, bueno, los demás cambios creo que los fuimos tratando, ¿sí? Cambios en las ideas admitidas tiene que ver con esto que estamos diciendo, que aparecen nuevos valores como la libertad individual, ¿sí? La igualdad entre personas. Tengan en cuenta que antes la igualdad en el periodo feudal no era un valor admitido como lo es hoy. Hoy, si a nosotros nos dicen, vos no sos igual que yo, en cierta forma nos ofenden porque nos considerarían distintos en sentido peyorativo, pero ser distinto en la sociedad feudal era la norma, ¿sí? Porque uno no se podía concebir igual al rey, o igual al clero, o igual a un noble, porque eso implicaba, en cierta forma, transgredir valores, alterar esa estructura de valores en la sociedad. Bien. Vamos a pasar a la que sigue. Van a decir los autores que en este capítulo 1 del Manifiesto Comunista van a diagnosticar crisis, los autores del capitalismo, ¿sí? Las condiciones burguesas de producción y de cambio, el régimen burgués de propiedad, ha hecho surgir potentes medios de producción y de cambio que semejan al mago que no sabe dominar las potencias infernales que ha invocado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Conocen el corto de Disney Fantasía? Ese que Mickey con poderes mágicos empieza a despertar escobas, a manejar el agua. No sé si lo conocen. Sí, bueno, Cristian lo conoce, por ejemplo. Lo que tratan de decir acá los autores, en cierta forma, es esa idea que se ve en Fantasía con Mickey, ¿sí? Vieron que Mickey empieza a manejar magia y encanta una escoba que le empieza a ayudar a limpiar, ¿no? Empieza a manejar el agua, pero en un momento los poderes un clásico tal cual, los poderes que Mickey pone en juego se le van de las manos, en cierta forma, y comienzan a jugarles en contra, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, la escoba lo empieza a atacar, el agua también corre riesgo de ahogarse, y se le van los poderes de todo sentido de lo que él quería controlar. Bueno, la idea que dicen Marx y Engels es que a la burguesía les pasa algo así con las potencias productivas que desatan, ¿sí? Van a decir, la burguesía fue un actor completamente revolucionario, transformó de plano la sociedad feudal desde adentro, pero al hacerlo creó las potencias industriales y esas potencias, digamos, son demasiado fuertes para contener las tendencias sociales que esos procesos implican, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir con esto? Que la forma de producir de la sociedad burguesa lleva en cierta forma a sus propias contradicciones, a crear problemas de sobreacumulación de mercaderías, a crear problemas de que puede producir mucho más de lo que puede consumir o de lo que puede colocar en un mercado. Y eso comienza a generar nuevos problemas que antes no existían, es decir, nuevos conflictos. Son poderes productivos desatados, dicen estos autores, que no tienen contención. La burguesía necesita producir constantemente para realizar el circuito de ganancia. Es decir, yo soy un burgués, tengo una fábrica, produzco. Lo que produzco necesito venderlo. Si yo solo me dedico a producir, voy a llenar mis galpones de mercancía. En un momento no voy a tener lugar, ¿y qué voy a hacer? La tiro. O se me pone vieja o se me vence la mercancía. Entonces lo que yo necesito es producir y venderlo. Cuando yo lo vendo, completo el ciclo de la ganancia, es decir, recupero el dinero que invertí y me quedo con una ganancia, ¿sí? Constantemente necesito producir y vender. Si yo produzco, en un momento, problemas de consecuencias, dice la compañera, tal cual. Si yo me dedico a producir constantemente y mi mercadería, por ejemplo, es una mercadería perecedera, en un momento voy a tener el gran problema de que mi stock se va a destruir porque se vence.
¿Y qué pasa? Me fundo como capitalista, digamos. Entonces, ¿qué es lo que necesita la burguesía? Encontrar nuevos mercados donde colocar sus mercancías, ¿sí? ¿Y qué dicen los autores? Bueno, es que esos procesos tienen límites, porque la capacidad productiva de la sociedad moderna, y en eso van a decir la burguesía es un actor eminentemente revolucionario, lleva a esos problemas, ¿sí? Y en eso no estuvieron errados, porque hasta 1960, 1970, tengan en cuenta que esto fue escrito en 1840, las grandes crisis del capitalismo, lo van a leer en cualquier libro de historia, fueron crisis de acumulación, crisis de que el capitalismo en su fase global en todo el mundo producía un montón de cuestiones de mercancías, ¿sí? De productos, buzos, no sé, termos, lo que sea, que no encontraban un lugar donde ser consumidos, y en ese sentido advenía una crisis de acumulación, ¿sí? Después de los años 60 el capitalismo se reestructura más cercano a lo que es hoy, ¿sí? Y esas crisis ya no suceden más. Tenemos otro tipo de crisis que por ahí no fueron tan anticipadas por estos autores, pero es cierto que las crisis de acumulación ellos la están viendo en el joven capitalismo y son crisis que por más de 100 años tuvieron vigencia, ¿sí? Bien. Lo que van a decir es que esto es una contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de propiedad, que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Es decir, las propias fuerzas productivas que desató la burguesía en el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad moderna, ¿sí? Generan problemas económicos y sociales que ponen en cuestión su existencia como clase y como dominación, ¿sí? Es decir, el modelo de sociedad que se abre con la sociedad burguesa, en su propio funcionamiento, provoca los problemas que llevan a sus contradicciones que pueden provocar su cambio. Recuerden que habíamos dicho que en las teorías del conflicto, el conflicto era el dinamizador del cambio de la sociedad. Y bueno, lo que van a decir estos autores es que en el funcionamiento mismo de la sociedad burguesa están los fundamentos de su cambio, en este sentido, de que genera los problemas que la pueden hacer estallar a ella misma desde adentro. ¿Por qué? Porque en un punto, los mercados donde uno puede colocar las mercancías tiene un límite. Una vez que el mundo fue completamente globalizado en términos económicos, ya no hay donde colocar más mercados. Luego del descubrimiento de Asia, de África y de América como continente, ya no hay nuevos mercados donde producir. Y ahí aparecen las crisis, como decíamos, de acumulación del capitalismo, ¿sí? Esas crisis, una de las más, bueno, se discute si fue de acumulación o no, pero tiene elementos de acumulación. Una de las últimas fuertes es la crisis del 30, no sé si la conocen, la han escuchado, la crisis de 1930, bueno, es una crisis en ese sentido, ¿sí? Y bueno, lo que dicen estos autores es que eso es un elemento que se despierta en las sociedades burguesas. ¿Por qué? En la sociedad moderna, porque es una sociedad que tiene como particularidad que tiene una capacidad inaudita de producir. Lo que van a decir estos autores es que la burguesía en el periodo moderno, a nivel humanidad, a nivel general, descubre o crea medios de producción que ya pueden producir a un nivel por encima de lo que el ser humano necesita para vivir, ¿sí? Y que en ese sentido, ahí aparece el problema de que, bueno, ¿qué hacemos con todo lo que producimos? ¿Sí? Y ahí aparecen las recurrentes crisis de sobreproducción, como dice ahí. La de Wall Street, claro, esa es una de las crisis del 30, ¿sí? Me adelanto un poquito, en los años 60, lo van a ver en otras materias, seguramente en organización lo vean, el capitalismo se reorganiza de otra forma, no deja de ser capitalismo, pero aparecen modos de producción distintos como el just in time en Japón, ¿sí? Se le conoce como el JIT, el HIT, y el pasaje del Fordismo al Toyotismo se le llama, que es una forma en la que el capitalismo, en vez de producir stock que se guarda en un galpón para después llevarlo a un mercado, lo que hace es cambia y pasa a producir lo que un mercado necesita, se produce bajo demanda. De ese modo, el capitalismo evita las crisis, se modifica, digamos, pasa a producir de otra forma para evitar las crisis de acumulación, ¿sí? Y producir bajo demanda. Lo vamos a ver en clases más adelante, que eso implicó otros cambios en las relaciones laborales y, por ejemplo, cuando se da ese cambio a nivel global en los años 70, es cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, las formas de trabajo
bajo contratos. Vieron que las fábricas de acá trabajan bajo contratos de 3 meses, ¿no? Muchas de las fábricas contratan a los trabajadores por contratos de 3 meses. Bueno, esa forma de trabajo contractual y ya no bajo una relación salarial de dependencia a largo plazo, tienen que ver con los últimos cambios del capitalismo. Y en eso sí, los autores que estamos viendo no erraron el foco, porque lo que han ido mostrando es que las distintas transformaciones del capitalismo implicaron cambios concretos en nuestra vida como esta, ¿sí? Que los trabajadores, por ejemplo, en gran medida los trabajadores industriales, muchas veces se ven sometidos a trabajos cortos, ¿sí? A no poder planificar una vida porque están atados a los ciclos de producción, ¿sí? Eso es algo propio de estas sociedades, van a decir. No tiene nada de natural, no siempre fue así, son cambios que se han ido dando históricamente con los cambios en la estructura social, ¿sí? Bien, volvemos a Marx, me fui un cachito para saltar adelante, pero bueno, tiene que ver con esto. ¿Se entiende hasta acá por dónde vamos? ¿Sí? Con lo que estamos viendo de Marx y Engels. ¿Alguien tiene una pregunta para hacer, un comentario, algo que no les parezca, que sea así? Estamos más o menos en sintonía. Bien. No tengan miedo en hacer cualquier pregunta, si tienen una duda. Las fuerzas productivas de que dispone la sociedad no favorecen ya el desarrollo de la propiedad burguesa, al contrario, han resultado tan poderosas que constituyen, de hecho, un obstáculo, y cada vez que las fuerzas productivas sociales salvan este obstáculo, precipitan en el desorden a la sociedad entera y amenazan a la existencia de la propiedad burguesa. ¿Qué quiere decir esto? Esto que estábamos mencionando, así que la fuerza productiva que desata la sociedad burguesa, ¿sí? Son tan poderosas que llevan a estos nuevos problemas, ¿sí? Que estuvimos hablando, las crisis de sobreproducción, la producción. A ver, hablamos de una forma de crisis que es la de sobreproducción, ¿sí? Cuando se hace una crisis de acumulación. Pero también están las crisis al contrario, de cuando a un grupo de capitalistas no encuentran dónde colocar sus mercancías y cae el valor de sus mercancías porque hay un sobrestock. Bueno, eso también fueron formas en las que el capitalismo tuvo crisis. Y el impacto en la sociedad de eso era de que de un momento a otro múltiples masas de la sociedad, de agrupaciones de personas, se quedaban sin trabajo porque caía una industria. Bueno, y esos son problemas que empieza a tener la sociedad moderna a partir de su desarrollo, ¿sí? Mecanismos de ajustes de las crisis de sobreproducción, destrucción violenta de una masa de fuerzas productivas, conquistas de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. Todos estos mecanismos de ajuste conducen a preparar crisis más generales y más formidables y a disminuir los medios de prevenirlas. Lo que dicen los autores es que estas contradicciones propias de la sociedad moderna, ¿sí? Tienen algunos mecanismos de ajuste. Por ejemplo, cuando se destruye una... Van a decir que muchas veces estas crisis se solventan por medio de destruir stock, ¿sí? Los empresarios deciden, antes que tirarse a la ruina, destruir stock, volver a producir más y que el ciclo de la producción se retome. Bueno, dicen estos autores, eso sucede, pero no deja de tener consecuencias sociales en que eso implica pérdidas de puestos laborales, caída de la industria, son todos los problemas que muchas veces ustedes escucharán en la tele, en cierta forma, ¿sí? Que no dejan de tener presencia. Bien. Y después van a mencionar en el capítulo algunas de los elementos que hacen a la situación del proletariado. Bien, no me atraganté con el mate. Bueno. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ponerles un video, denme un segundo a ver si puedo, acá, para que entiendan qué es el proletariado. A ver. Denme un segundo, estoy buscando el video. Bien. Estoy presentando. ¿Saco la filmina un segundo? A ver, denme un segundito.
Bueno, no me va a dejar ahora, pues se me va a salir lo otro que tengo puesto. Les vuelvo a producir, ahora les comparto por WhatsApp el video, después lo ven ustedes. Dura 5 minutos. Bueno, ahora se los comparto en un ratito por WhatsApp. Ahí vuelvo a poner la filmina. Me perdí. La ventana. Bien. ¿Están viendo ahí la filmina nuevamente? ¿La están viendo? ¿Le sale? Sí, profe. Ahora en un rato les mando el video, un video de 5 minutos. Yo no estoy de acuerdo en todo lo que describe el video así, pero sirve para tener una idea general. Sí, toma la idea que había dicho la compañera del proletariado a partir de la definición que tenía en Roma y explica la noción moderna, digamos. En el capítulo que estamos hablando del Manifiesto Comunista van a ver, ¿sí?, que los autores describen cuál es la situación social de la burguesía, que ya la fuimos describiendo, de cómo tuvo un papel revolucionario en el cambio de la sociedad, ¿sí?, feudal a la moderna, y van a desarrollar luego cuál es la situación social de los proletariados. Y van a decir, con el desenvolvimiento de la burguesía, del capital, se desarrolla el proletariado, la clase de los obreros modernos. Y por proletariado, Marx y Engels van a entender a esos trabajadores de la industria moderna, ¿sí? No es cualquier trabajador del proletariado, es el trabajador de la industria moderna, ¿sí?, que no viven sino a condición de encontrar trabajo y que no lo encuentran si su trabajo no acrecienta el capital. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador de la sociedad moderna tiene unas premisas fundamentales, y una es ser libre, ¿sí? Libre en el sentido que habíamos hablado, libre de las ataduras del rey, libre de las ataduras a determinadas formas de autoridad antigua o medieval, podríamos decir. En ese sentido es libre de todas esas relaciones sociales que implicaba la relación feudal. Y la segunda característica es que no va a encontrar trabajo si su trabajo no acrecienta al capital. ¿Qué quiere decir esto? Que en la nueva sociedad el trabajador industrial no va a tener un trabajo asegurado, una subsistencia garantizada, ¿sí? Por más que quiera trabajar, si su trabajo no acrecienta el capital, no va a encontrar trabajo. Es decir, si no hay una fase de ascenso en la economía, si la economía no está creciendo, el trabajador no va a encontrar sustento. Ahora, mientras la economía esté en desarrollo, mientras el trabajo que pueda aportarle al empresario, digamos, lo ayude a acrecentar el capital, ahí sí va a encontrar trabajo, ¿sí? Los obreros, obligados a venderse diariamente, son una mercancía como cualquier artículo de comercio. Sufren todas las vicisitudes de la competencia, todas las fluctuaciones del mercado. ¿Qué quiere decir? En la sociedad, los trabajadores pasan a ser concebidos como una mercancía. Antes no eran una mercancía en este sentido. ¿Y qué quiere decir ser una mercancía? Como dice ahí, estar sujetos a las vicisitudes de la competencia, es decir, a tener que competir contra otro trabajador que quiere o necesita el mismo puesto de trabajo que yo, ¿sí? Y que a estar sujetos también a las fluctuaciones del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, cierra una industria y uno tenía un oficio para trabajar en esa industria, bueno, se queda sin las posibilidades a no ser que se reconvierta, que si no hay trabajo no va a trabajar. Todas esas cuestiones van a decir que parecen naturales y que siempre fueron así, no fueron así siempre, las sociedades se articulaban de otro modo, y las particularidades de la sociedad moderna es que los trabajadores pasan a ser concebidos como una mercancía en este sentido. Si su trabajo no acrecienta el capital, no van a tener nada que hacer. La introducción de la máquina y la división del trabajo le quita todo el carácter individual. ¿Qué dice, profe? Hay una compañera escribiendo en el grupo que salió del grupo sin querer, si la pueden volver a aceptar. ¿Del grupo de WhatsApp? ¿O de acá? Acá no me sale nadie que esté queriendo entrar a la clase. De acá del Meet, pero no me sale, ¿eh? Decirle que intente entrar de vuelta y me sale un cartelito cuando intentan entrar y no... Por favor, decir si puede entrar y no la vamos a dejar afuera, obviamente. Bien. La introducción de la máquina y la división del trabajo quita a la actividad todo carácter individual. Recuerden que hablábamos de que
en el pasaje del periodo feudal al moderno, los trabajadores tenían en sus casas los medios para realizar el trabajo y hacían un trabajo individualizado. Bueno, lo que dicen estos autores es que la introducción de la máquina y de la creciente división del trabajo van parcelando a los trabajadores cada vez en porciones de trabajo menor. Ya uno no hace toda la camisa, sino que uno pasa a hacer, a colocar de los botones, dice. Y en ese sentido se reduce también la capacidad laboral de las personas a que pasan a hacer tareas muy parceladas, muy fragmentadas, ¿sí? Y eso tiene que ver con la introducción de la tecnología y la introducción de la profundización de la división del trabajo, van a decir. Bien. La constante incorporación de tecnología simplifica el trabajo y la burguesía suplanta por trabajo más barato a los obreros industriales. Claro, lo que va diciendo Marx y Engels es que también la incorporación de la tecnología suele o generalmente reemplaza el trabajo humano, y en ese sentido el trabajo necesario cada vez pasa a ser un trabajo más barato. ¿Por qué? Porque el trabajo calificado lo realizan las máquinas. Esa es una dinámica que en nuestras sociedades, en cierta forma, sigue estando presente. Cada vez que se tecnifica la producción, son menos puestos de trabajo. Y en clases anteriores estuvimos hablando un poco de esto, de que, por ejemplo, sociedades de la Europa nórdica, hoy por hoy, tienen resuelta gran parte de su capacidad industrial por medio del trabajo tecnificado y no necesitan que toda la sociedad trabaje ya. Y eso les plantea un problema. ¿Qué hacen con la parte de la sociedad que no trabaja? ¿Cómo se sustenta? Dice que la compañera no la puede... Qué raro, pero yo no puse nada, no cambié ni bloqueé nada. No sé qué decirte, Karina, para que entre la compañera. A ver, me fijo. Copio de vuelta el enlace, a ver. Lo pongo en el grupo de WhatsApp. Ahí puse el link, lo pongo acá si alguien se lo quiere pasar. A mí el Meet me da este link, yo no cambié nada. Bien. Ah, bueno. Perfecto. No sé qué habrá pasado. ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos hablando de que en las sociedades nórdicas, por ejemplo, esta dinámica que los autores ven, es una dinámica que hoy está planteando un gran problema a las sociedades, de que en cierta forma, mucho de lo que la sociedad global necesita, no necesita de que todos trabajemos, ¿sí? Y ahí plantea el problema de cómo se va a resolver el hecho de que en no muchos años no haya trabajo para todos. Ya es una realidad que no hay trabajo para todos, ¿sí? Acá en Argentina el país no tiene una capacidad productiva para absorber toda la mano de obra que tiene, y eso plantea problemas sociales. Pero en otros países que tienen resueltas otras cuestiones, tienen el gran problema de que ya saben de que en unos pocos años más no van a poder emplear a la sociedad porque el proceso productivo se ha tecnificado tanto que hay una parte de la población que no es necesaria en términos productivos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es una pregunta que hoy se están haciendo, ¿no? Y que algunos hablan de un ingreso universal, otros hablan de dividir la cantidad de horas que trabajan en la sociedad, dividiendo, digamos, si hay trabajadores que trabajan 8 horas, bueno, sacarle 2 horas que trabajan 6 y esas 2 horas dárselas a otra persona que sume 6 horas y así. En fin, no nos vamos a meter ahora con eso. Pero son problemas, por ejemplo, que estos autores van viendo y que en los momentos que ellos ven se resuelve por medio de abaratar el trabajo de los trabajadores. ¿Por qué? Porque a medida que se tecnifica el proceso industrial, el trabajo que queda es un trabajo rutinario y en ese sentido más barato, dicen, o le dan un precio menor. Luego de que ha sufrido la explotación del fabricante, el obrero se convierte en víctima de otros elementos de la burguesía, van a decir. O sea que la explotación en la sociedad burguesa no solo se da en el proceso de trabajo, van a decir, sino que hay otros elementos de la burguesía que el poco, digamos, fruto que tienen del trabajo se lo llevan también. Bien, hasta acá van entendiendo cómo es la dinámica que estamos viendo en la sociedad. Bien. Y lo que van a decir Marx y Engels es que el proletariado es la única, o mejor dicho, la verdadera clase revolucionaria, ¿sí? ¿Por qué dicen que es la verdadera clase revolucionaria? Esto es algo que muchos otros autores, como vamos a ver, se lo van a discutir, ¿sí? Nosotros acá estamos viendo qué es lo que ellos dijeron. Ellos dicen que la burguesía fue revolucionaria en una fase
pero que después devino en una clase conservadora, porque cuando tomó el dominio de los medios de producción y el dominio político, frenó en cierta forma la revolución para quedarse con el control y el poder de la sociedad, por así decirlo. Y lo que van a decir es que por la posición de dominado que tiene el proletariado en la sociedad industrial, es la verdadera clase revolucionaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene un punto de vista particular, como lo tuvo la burguesía. No busca quedarse con algo para dominar, sino que es la clase completamente desposeída, que no tiene nada por perder, porque no tiene nada, ¿sí? Como estábamos viendo, es libre en el sentido moderno del término, no tiene los medios de producción que tenía antes, y en ese sentido su posición, ¿sí?, garantiza, según ellos, según los autores, que es la clase verdaderamente revolucionaria, ¿sí? Vamos a leer unos fragmentos. De todas las clases que actualmente se encuentran enfrentadas con la burguesía, dicen, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. Las clases medias, pequeños fabricantes, tenderos, artesanos, campesinos, etc., combaten a la burguesía porque es una amenaza para su existencia como clases medias. No son revolucionarias, sino conservadoras. Las condiciones de existencia del proletariado representan la destrucción de las condiciones de existencia de la sociedad burguesa. Ahora vamos con esas dos frases. ¿Por qué dicen que las clases medias en la sociedad burguesa que ellos están viendo son conservadoras? Porque solo conflictúan con la burguesía, van a decir, por el simple hecho de que afectan su existencia como clase, pero no porque le interese el bienestar de todos en cierta forma. Y en ese sentido tienen un interés de cambio conservador, van a decir. Entonces la clase media, va a decir Marx, es conservadora, ¿sí?, en ese sentido. En cambio, las condiciones del proletariado, dicen los autores, representan las condiciones de existencia de la sociedad burguesa en el sentido, ¿sí?, de que exista el proletariado implica que hay una industria, una capacidad productiva inaudita que plantea, en ese sentido, garantizan, o mejor dicho, implican las condiciones de que esa sociedad, por medio de sus contradicciones, tenga que cambiar para garantizar otras condiciones de vida a la sociedad, ¿sí? Todas las clases que en el pasado se apoderaron del poder ensayaron consolidar su adquirida situación, sometiendo a la sociedad a su propio medio de apropiación, ¿sí? Los proletarios no pueden apoderarse de las fuerzas productivas sociales, sino aboliendo el modo de apropiación que les atañe particularmente, y en consecuencia, todo modo de apropiación en vigor hasta nuestros días. Traduzco un poco esto que parece medio atavicado, y lo que están diciendo es que todas las clases que en distintos periodos de las sociedades anteriores produjeron cambios, lo hicieron en cierta forma y luego sometieron al resto de la sociedad al modo de apropiación del excedente que tenían. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto que las sociedades dominantes en este esquema de interpretación son las que controlan el excedente económico de la sociedad, ¿sí? Y lo que vienen diciendo es que toda clase anterior que cambió el modo de dominación de la sociedad, lo que hizo es someter a las demás clases a su nuevo modo de control del excedente. Y como vimos, la burguesía, en cierta forma, hizo eso, ¿sí? En un momento empezó a producir, y cuando el rey comenzó a hacer un límite, se lo sacó de encima, ¿sí? Y con el modo de producción burgués, el modo de producción industrial capitalista, se apropió del excedente económico de la sociedad y pasó así a dominar a las demás clases sociales, ¿sí? A dejarlas en una posición de subordinación. Bueno, lo que dicen los autores es que el proletariado, como no tiene ese modo de apropiación, en cierta forma garantizaría que no se apropie de esa forma. Todos los movimientos históricos han sido hasta ahora realizados por minorías en provecho de minorías, dicen los autores. El movimiento proletario es el movimiento espontáneo de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría. El proletariado, capa inferior de la sociedad actual, no puede sublevarse, enderezarse, sin hacer saltar todas las capas superpuestas que constituyen la sociedad oficial. Es decir, el proletariado, para imponerse en la sociedad, tiene que hacer saltar la forma de producción burguesa, van a decir los autores, ¿sí? Acá es donde, en cierta forma, el análisis que hacen empieza a tensionar con las proyecciones a futuro que hacen, ¿sí? Y esta es una de las cuestiones que muchos autores le van a criticar
sobre todo a Marx. No van a criticar mucho de lo que dice respecto al carácter revolucionario de la burguesía, a todas las transformaciones que el capitalismo como sociedad moderna introduce, sino que le van a criticar al marxismo fuertemente, a Marx en este escrito, esta proyección que hace del carácter revolucionario del proletariado, porque, van a decir muchos historiadores, muchos sociólogos, mucho de lo que dijo realmente en este sentido, a partir de este punto, no sucedió, ¿sí? Sucedieron muchas cosas que en cierta forma son contrarias a esta en cuanto al carácter revolucionario del proletariado, ¿sí? Bien. Y lo que dicen es que las condiciones para la victoria del proletariado y el fin de la sociedad burguesa están garantizadas por medio del progreso de la industria. ¿Por qué? Porque el progreso de la industria, en resumidas cuentas, va a llevar al desarrollo y profundización de todas esas tendencias que vimos que introduce la sociedad moderna, y que en cierta forma esas tendencias, al consolidarse, van a hacer quebrar a la sociedad desde adentro y a perimir el modo de dominación burguesa, ¿sí? De este modo, el desenvolvimiento de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía el terreno sobre el cual ha establecido su sistema de producción y el de apropiación. Produce sus propios sepultureros, su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables, ¿sí? Esta frase en particular es la que muchos le critican con buen tino, el error, digamos, de la interpretación del marxismo en este punto, ¿sí? Porque lo que muestra toda la historia de fin del siglo XIX y la historia del siglo XX es que el capitalismo, si bien tiene todas estas contradicciones, estos conflictos que Marx mostró muy bien, lo cierto es que el capitalismo, más que tender a destruirse a sí mismo, tuvo elementos destructivos, tuvo crisis, pero esas crisis, si bien fueron cada vez más profundas, no apareció esa crisis final que rompió al capitalismo de adentro. Lo que se evidencia en la historia es que de cada crisis el capitalismo aprendió a reestructurarse para regularse de una forma que se mantenga como el modelo de sociedad que es hoy. ¿Se entiende lo que digo? Que el capitalismo, en cierta forma, ha demostrado mucha más plasticidad que la que Marx supuso, que la que Marx y Engels supusieron. El capitalismo ha sido un modelo de sociedad sumamente problemático, sumamente contradictorio, sumamente conflictivo, ¿sí? Todas estas tendencias que Marx ha mostrado son tendencias que aún hoy, quizás con algunos cambios, siguen presentes, el capitalismo sigue teniendo crisis, pero de cada crisis el capitalismo por ahora viene teniendo mecanismos de aprendizaje como sociedad en la cual se reestructura y sigue funcionando, ¿sí? Una de las últimas crisis grandes del capitalismo es la crisis, no sé si habrán escuchado, la crisis del 2018, que se llama la crisis de las hipotecas del subprime. No sé si la han escuchado de casualidad. La crisis del 2008 es una de las últimas crisis grandes del capitalismo, que hay muchos autores que todavía dicen no salimos de esa crisis global del capitalismo, estamos dentro de ella. Algunos dicen recién ahora estamos empezando a salir cuando apareció el COVID, así que imagínense que, bueno, que no logramos despegar de esa cuestión todavía. Ya en clases posteriores vamos a ver cómo esa crisis en particular nos afecta, ¿sí? Pero por ahora quedémonos con esta parte. ¿Dónde estamos? Bien. Y bueno, hasta acá, digamos, hasta la Filmina 10 sería el fin de el capítulo 1, que sería la lectura para esta clase, ¿sí? Ahora hacemos unos pequeños comentarios de esto que yo ya estaba diciendo ahora, ¿no? Más allá de lo que acabamos de ver en cuanto a las tendencias, a las críticas que Marx le hace a la sociedad capitalista y la vigencia que muchas de esas críticas aún siguen teniendo hoy, también están lo que muchos críticos le han señalado, ¿no? Y en este sentido, el autor que estábamos hablando hoy al principio de la clase, Eric Hobsbawm, el historiador, dice, más allá de las críticas que se le hacen al manifiesto, sigue teniendo relevancia porque a día de hoy, muchas de las cosas que dijo, muchas de las tendencias macro de la sociedad, siguen teniendo vigencia muy cercanas a como fueron formuladas. Quizás algunos
mecanismos que describieron los autores opera de alguna forma distinta, propio de que pasaron 150, 170 años, pero no deja de ser cierto que esas dinámicas siguen existiendo, esas contradicciones del capitalismo siguen estando presentes porque la sociedad sigue siendo una sociedad capitalista, ¿sí? Bien. Y yo considero como docente que esto es relevante, que por lo menos ustedes tengan mínimos entendimientos de estas cuestiones, porque ustedes van a ser técnicos en administración de empresas y justamente un elemento fundamental de las sociedades capitalistas son las empresas, ¿sí? Que no estoy diciendo que sean un problema en modo alguno, estoy diciendo de que son un elemento, una figura importante de la sociedad y que en ese sentido están inscritas en las dinámicas de las sociedades que habitamos, ¿sí? Que son estas. Bien. No es que necesariamente uno cuando lee el manifiesto tiene que estar de acuerdo con todo, simplemente entender que da coordenadas para pensar algunos elementos básicos de la sociedad. En ese sentido creo yo que subyace gran parte de lo interesante del manifiesto, ¿sí? No tanto en lo que erraron, porque eso son anécdotas, digamos, pero sí es interesante en el pensamiento sociológico todo lo que el manifiesto contribuyó a ser visible de las sociedades contemporáneas, ¿sí? Bien. En principio, perdón, el manifiesto comunista, ¿qué nos puede decir hoy? Dice Eric Hobsbawm. En principio, el notable diagnóstico acerca del carácter revolucionario y el impacto de la sociedad burguesa, ¿sí? No se trata simplemente de que Marx reconociese y proclamase los logros extraordinarios y el dinamismo de una sociedad que él detestaba, sino de que el mundo transformado por el capitalismo que él describía en 1848 se reconoce en el mundo en que vivimos 150 años después, que es esto que yo les decía. Ahí radica una de las riquezas del manifiesto. Independientemente de que uno esté a favor o en contra de Marx, eso no importa lo que estamos viendo, lo relevante es que mucho de lo que se describe sigue operando hoy, ¿sí? Al menos como un interés de entendimiento de la sociedad. Lo que da al manifiesto su vigor son dos cosas. La primera es su visión, incluso en los comienzos de la marcha triunfal del capitalismo, de que este modo de producción no era permanente, estable, el final de la historia, sino una fase temporal en la historia de la humanidad, y que, como sus predecesores, estaba destinado a ser superado por otro tipo de sociedad, a menos que se destruyeran las clases en pugna. Que eso es algo que Marx y Engels van a ver que dicen al principio, y dicen, toda sociedad tiene contradicciones y conflictos, y generalmente toda sociedad en algún momento perece y da lugar a otra, o bien las clases en conflicto se destruyen entre sí, ¿sí? Es decir, o bien cambia la sociedad, o bien las clases en conflicto se destruyen, es decir, la humanidad se daña de un modo que le cuesta volver a surgir, ¿no? Y hoy muchos pensadores, digamos, contemporáneos de la vanguardia del pensamiento, filósofos sociales, sociólogos, se están planteando si, por ejemplo, las contradicciones que genera el capitalismo, habrán escuchado hablar del cambio climático, ¿no? Bueno, van a ver que en el manifiesto los autores hablan de que el capitalismo ya ellos veían algunos de esos problemas, estamos hablando de 1848. Algunos pensadores contemporáneos, ¿sí?, siendo o no marxistas, de cualquier espectro, se hacen la pregunta, bueno, el capitalismo genera un montón de problemas climáticos que nos plantea la pregunta, si antes de que cambie el capitalismo como modelo de sociedad, es decir, antes de que pasemos a organizarnos de una forma distinta de la que tenemos hoy, no corremos más riesgos de extinguirnos como especie o de producirnos un daño irreparable en el sentido, no sé, por poner un caso burdo, de que se derritan los hielos glaciares y una parte importante de América quede sepultada bajo el agua, por ejemplo, por la emanación de gases y el derretimiento de los hielos, ¿no? Estos pensadores dicen, bueno, parecía ser, y de hecho el COVID en cierto es una muestra de eso, que cambios, ¿no? Y esta es una idea que ya Marx y Engels estaban diciendo en 1848. Las sociedades o bien cambian o las partes en conflicto en la sociedad se destruyen así. Y hoy lo que muchos pensadores se preguntan es eso, ¿sí? Antes que cambie la sociedad, ¿no es más factible que nos hagamos pelota como sociedad? ¿Se entiende? Porque es muy difícil, por cómo es la estructura social contemporánea, que cambie antes de que nos dañemos a nosotros. Fíjense que como sociedad global, si se quiere, los distintos países a día de hoy no encuentran cómo resolver a futuro la cuestión del cambio climático, ¿sí? Y el cambio climático está, en cierta forma, afectado
por cómo producimos como sociedad, y cómo producimos como sociedad está atado al modo capitalista de sociedad, a que constantemente tenemos que fagocitar recursos para poner mercancías en el mercado que sean consumidas por las distintas poblaciones del planeta, ¿sí? Y bueno, ahí es difícil que como sociedad nos pongamos de acuerdo en qué hacemos. ¿Producimos de otra manera, con otros criterios de racionalidad, o seguimos produciendo hasta que pase algo de lo que no nos podamos recuperar? ¿Sí? Eso es algo que los autores se planteaban y que al día de hoy muchos autores están retomando la idea de que, bueno, es más factible que pase eso a que dejemos de producir como producimos, ¿sí? No sé si tienen algo que decir a este respecto, o qué les parece a ustedes. Bueno, por ahí no les parece, les da igual. Pero bueno, son cuestiones, digamos, que como sociedad está bueno por lo menos tener presente y pensarlo. Bien. La segunda... Creo, profe, que Sí, sí. en esta sociedad capitalista nadie quiere perder. O sea, Exacto. nadie quiere ganar menos. Nadie quiere ganar menos. La idea siempre está en producir más para generar más ganancias. Tal cual. Para yo tener más ganancias. Y esa mentalidad es muy difícil porque cambiarla, porque uno siempre quiere progresar y quiere mejorar. Claro, tal cual. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. O sea, nadie diría que está mal, como decís vos, querer progresar. Digamos, en nuestras sociedades está considerado como sano querer progresar y nadie podría decir, no está bueno que las personas progresen. Pero bueno, eso nos plantea un problema de que en un punto ese progreso, ¿sí?, está atado a la disponibilidad de recursos naturales y está atada a la posibilidad del planeta de poder absorber, digamos, ese crecimiento sin dañarse. Y lo que se está viendo en el largo plazo es que el progreso de las sociedades implica cada vez un uso más extensivo de los recursos y de un uso que no permite la recuperación de esos recursos en el ciclo vital. Entonces, en un punto, digamos, vamos al choque con las capacidades de nuestro planeta. ¿Sí? Eso que los autores decían de que el capitalismo necesita constantemente nuevos mercados, y bueno, hoy ya la sociedad está globalizada en todos sentidos, y estamos en una fase de globalización recontra exacerbada. ¿Qué queda? Y fíjense que es lo que muchos países muchos países del primer mundo, podríamos decir, están ensayando, que es ya ir a ver qué otros planetas habitables hay. Fíjense que ya se están pagando incursiones a la Luna para ir a fundar, ya se están vendiendo, de hecho, terrenos en la Luna, se están fragmentando, se está tratando de ver qué posibilidades viables tenemos de ir a vivir a Marte. O sea, fíjense que ya los límites de la sociedad empiezan a ser tales que ya empezamos a explorar la posibilidad de vivir en otros planetas porque son problemas que vamos a tener. ¿Hasta qué punto el mundo va a aguantar nuestro desarrollo, por ejemplo, ¿sí? Como decía Milagros, o sea, la cuestión creo que va por ahí. Si bien estamos lejos de tener que ir a vivir, y dudo que nuestra generación llegue a eso, ya se están haciendo las exploraciones. No sé si alguien conoce a Elon Musk, es un empresario norteamericano recontra interesada en esas cuestiones, y la cantidad de guita que está metiendo el tipo para hacer esas exploraciones y garantizarse negocios a futuro a partir de llegar a otros planetas, ya en cierta forma va mostrando de que los sectores pudientes van teniendo muy en claro el límite que empieza a tener nuestro mundo para el desarrollo, digamos. Bien, la segunda es su reconocimiento de las tendencias históricas del desarrollo capitalista necesariamente a largo plazo, ¿sí? El potencial revolucionario de la economía capitalista era ya evidente, dice Hobsbawm. Marx y Engels no pretendían ser los únicos que lo reconocían. ¿Y qué quiere decir esto? Que el manifiesto comunista es visionario, ¿sí?, en cuanto logra ver tendencias de largo plazo. Mucho de lo que Marx y Engels ven, como dice Hobsbawm, lo ven en la fase triunfal, en la fase ascendente del capitalismo, es decir, cuando el capitalismo está dando sus primeros coletazos en su fase de ascenso, cuando uno menos tendría sospechas de que va a tener contradicciones. Estos autores, dicen, ya desde adentro, van viendo que las dinámicas propias del funcionamiento de este modo de sociedad implica elementos contradictorios que en cierta forma van a provocar problemas sociales, ¿sí? Y que en ese sentido, dice Hobsbawm, bueno, radica uno de los grandes valores de
la visión del manifiesto, en poder ver a largo plazo grandes problemas que sí fueron ciertos, que sí sucedieron y que sí siguen sucediendo porque los mecanismos de funcionamiento de la sociedad en gran medida siguen